Y confieso, es un poco nerd lo que voy a decir, pero yo tenía la esperanza de encontrar el secreto eureka de la educación. Yo decía, en una de estas me va a decir cómo retener la motivación de los alumnos. Y bueno, después de tanta lectura y de haber subrayado, me quedo con algo que pues debiera de ser muy obvio y muy sencillo, pero no es tan fácil. Nos dice que el secreto de la mejor educación está en los mejores maestros y en la mejor crianza. Y bueno, pues lo de los mejores maestros, claro que es responsabilidad nuestra, o sea, de nosotros depende contratar, actualizar, supervisar a nuestros maestros, motivarlos, pagarles bien. Pero la parte de la crianza, pues esta nos cuesta un poco de trabajo porque requiere mucho acercamiento con los padres de familia, mucha buena voluntad y bueno, es mucho más que una ciencia, es todo un arte esto con el que uno no se puede dar por vencido y hay que estar continuamente lidiando con esto. Pero bueno, yo sí quiero agradecer personalmente y en nombre de ACOM la presencia del doctor aquí y de todo lo que nos ha aportado y nos sigue aportando. Qué linda, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Carmen, por tu generosa y amable presentación. Buenos días. Gracias a ACOM y a las personas con las que he estado en contacto desde hace 20 años, efectivamente. Yo empecé con este tipo de charlas hace 20 años. Así es que, Yona, gracias. Claudia, gracias. Ludwig, gracias. Carmen, por ahí debe andar Patricia también, que son las personas con las que más he estado en contacto y que estuve platicando para poder realizar esta charla. Algunos de ustedes los reconozco por nombre, más que por conocernos físicamente, face to face, como dirían, por las charlas a distancia, sobre todo a partir de mayo del 2020. ¿No? Yo me tuve que, igual que ustedes se están reinventando, yo me tuve que reinventar, porque prácticamente toda mi experiencia eran conferencias, talleres, seminarios presenciales, vis a vis, cara a cara, y de repente todo lo que tenía yo programado, inclusive presentaciones de libros para el 2020, se cancela de la noche a la mañana. Y entonces algunos de ustedes recordarán que yo inicié con una serie de charlas en mayo del 2020 de la educación en épocas de pandemia. Y ahí tuvimos una serie de 10 conferencias, una cada día durante 2 semanas, la cual se repitió en junio y luego se repitió en julio y en agosto, y ahí estábamos todos con el tema de qué va a pasar y qué sucederá y este tipo de cosas. Pero yo efectivamente inicié sin venir, como ustedes escucharon en la semblanza que Carmen hizo sobre mi trayectoria, que yo no provengo de áreas de pedagogía o de psicología o este tipo de cosas, sino bueno, mi formación inicial es como abogado y luego economista, administrador público, ciencia política, politólogo, no político, ¿no? Sino estudioso sobre la política. ¿Y cómo llego a la educación? Bueno, la vida tiene formas de irnos respondiendo, ¿no? Nosotros planeamos y luego la vida nos responde como en un tablero de ajedrez, y la vida me fue colocando, digamos, en el sector educativo. Y en el 2003 publiqué mi primer libro sobre educación, mi primer libro solo, digamos, sobre el área educativa, que se intituló La educación en México, un fracaso monumental, ¿no?
Y de ahí después fue un libro obviamente escrito desde el escritorio. Yo en aquel entonces estaba de profesor del ITAM, y de ahí me llegó una especie como de crisis existencial, porque fue un libro con huesos pero sin carne. Los huesos eran los datos y la carne era que yo no había estado en las escuelas del mundo, entonces yo realmente no sabía qué estaba sucediendo. Yo escribí ese libro tomando como base la primera publicación de los primeros datos de la primera prueba PISA del 2000, ¿no? Que ustedes recordarán, bueno, que hubo mucho ruido alrededor. Y después de esta publicación se me ocurre visitar las escuelas, ¿no? y ver qué es lo que estaba, si lo que nos dice PISA y lo que nos dice UNESCO y lo que nos dice el Banco Mundial y lo que nos dice la SEP en las estadísticas corresponde a lo que está sucediendo en las escuelas. Y la única forma de saberlo era visitar las escuelas. Y entonces a partir del 2004, en abril del 2004, empecé con mi primera incursión en mi primera escuela del mundo. Si no me equivoco, fue el 28 de abril del 2004 en Finlandia. A partir de entonces he visitado alrededor de 10 veces Finlandia con diferentes publicaciones y diferentes libros. Tengo 3 libros publicados sobre Finlandia y lo que le ha sucedido durante estos 20 años. El año que entra, reinicio, ¿no?, una vez más mi investigación en el mundo y empiezo con Finlandia, lo cual tuve que interrumpir por la pandemia. Y 20 años después, ahora la idea es ver, a ver cómo estaban hace 20 años, qué ha cambiado en 20 años y cómo ven la educación hacia el futuro. Y esto me llevó a visitar en la primera década del siglo XX 19 países. Ahí entrevisté alrededor de 580 maestros y directores en alrededor de 190 escuelas, lo mismo que en Europa, Finlandia, Suecia, Francia, Inglaterra, Escocia, Bélgica, la República Checa, Suiza, y después me fui a Asia y ya estuve visitando a Corea, Japón, Hong Kong, y luego me fui, digamos, a los nórdicos del sur, Australia, a Nueva Zelanda, y luego regreso, digamos, a Canadá y Estados Unidos, y me voy a Chile porque necesitaba una comparación. Y mi idea era lo que estaban haciendo los países más avanzados en el mundo en materia de educación preuniversitaria. 10 años después hago lo mismo, pero ya no mirando tanto a la educación, sino al aprendizaje. Y entonces, a base de hacer estas investigaciones de campo y de entrevistar a tantos directores como ustedes del mundo y de ver visiones tan diferentes como las de Singapur y China, ¿no?, contra las visiones de México y de Chile o de Estados Unidos, es como empecé, digamos, a hacer mi propio programa autodidacta de lo que estaba sucediendo. Y lo primero que aprendí es que una cosa es la política educativa y el lenguaje de los políticos alrededor de la educación, y otra cosa es el lenguaje de los maestros, de los directivos, de los responsables, digamos, de la vida cotidiana, de la trinchera. Y es ahí donde empiezo yo a meterme en temas de aprendizaje. Entonces, me desprendo un poquito de la política educativa y de las políticas públicas de la educación y me voy a los temas de aprendizaje. Y uno no puede aprender sobre el aprendizaje en la época moderna si no le mete algo como de neuro algo, porque ya no puede hablar de cualquier tema si no le mete uno la neuropolítica, el neuroderecho, el neuromarketing, la neuroeconomía, ¿no? Bueno, pues la neuropsicología, la neuropedagogía, y entonces, bueno, pues de ahí tratar de completar los dos lenguajes, el lenguaje de los políticos con el lenguaje de los administradores públicos y el lenguaje de las escuelas. Y con toda esta experiencia es como ahora construyo
la charla, la plática que voy a dar el día de hoy, que es una de las pláticas más difíciles porque la he enfocado hacia liderazgo. Y hablar sobre liderazgo con un grupo de líderes es un desafío, ¿no? Entonces, bueno, me pongo una cachucha de humildad, reconociendo que mucho de lo que voy a decir aquí es lo que yo he recogido a través de mis entrevistas y de mis proyectos de campo en México y alrededor del mundo y evidentemente mis lecturas. Entonces, bueno, he titulado esta charla como el tema de la educación imposible, porque pues todo parece imposible, ¿no? Estamos viviendo, ya en el cambio del siglo ya hablábamos de incertidumbre, y hablábamos de desafíos, y hablábamos de la época del cambio y de todo ese tipo de cosas, y de repente nos cae la pandemia, ¿no? Y de repente nos caen otro tipo de cosas. Y todas estas cosas y todos estos cambios que están viviendo nos presenta con una situación que el problema, la incertidumbre, ya parece pequeña. Ya estamos como que acostumbrados a la incertidumbre. Pero ahora parece que la incertidumbre es tan incierta, ¿no? Valga la redundancia, que a veces siente como imposible, ¿no? Lo vamos a superar, hacia dónde vamos, qué podemos hacer, qué dice el mundo, qué están haciendo las escuelas y los sistemas educativos en otras partes del mundo. De eso voy a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la educación imposible, ¿no? Y estamos hablando de educación imposible por temas tenemos exceso de información. Tener poca información es casi tan malo como tener mucha información, porque además del exceso de información que tenemos, mucha de esa información es buena y mucha de esa información no es buena, inclusive con la inteligencia artificial, ¿no? Alucinan mucho, porque aunque se llama inteligencia artificial, por eso es artificial, no están pensando, están reproduciendo lo que ven en Internet, pero no tienen un esquema, digamos, de pensar y de filtrar la información que está sucediendo. Entonces, como podemos encontrar cosas maravillosas, también podemos encontrar cosas espantosas o negativas o incorrectas, etcétera. Tenemos también problema de desorientación, exigencia de los papás, desorientación hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo en este México tan cambiante, de lo que vamos a hablar en un momento más, hacia dónde vamos, la exigencia de los padres de familia, el agobio de los maestros, la polarización, el caos, y ¿qué hacemos en este mundo? ¿No? En este mundo de imposibilidades. Y de eso trata la charla de hoy, desde el punto de vista de la oficina. Esta es la oficina del director de una escuela ambiental en Canadá. Cuando voy y visito la escuela, y ahí me quedé 4 días completitos, inclusive viviendo en la casa del director, le pregunto, ¿vamos a tu oficina? Sí, con mucho gusto. Y esa es su oficina, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva del director del liderazgo escolar, vamos a tratar de resolver la imposibilidad de la acción de liderazgo en el México de la tercera década del siglo XXI. Bueno, como producto de estos viajes durante 2 décadas alrededor del mundo, donde les digo que visité alrededor de, ¿qué serán? 300 escuelas, con entrevistas, alrededor de 600 entrevistas o más, ¿no? Les pregunté a los directores de escuelas que me dijeran con una metáfora qué son. Piensen ustedes por un segundo, si me fueran a decir con una metáfora, seguramente algunos de ustedes que estuvieron en mis charlas del 17, 18 y 19 antes de la pandemia sobre liderazgo, ¿no? Contestaron la pregunta, ¿no? ¿Qué son? ¿No? Y les voy a decir lo que me respondieron. El libro se llama Director de Escuela en el siglo XXI, Jardinero, Pulpo o Capitán. ¿Y por qué el subtítulo de Jardinero, Pulpo o Capitán? Pues es la metáfora, ¿no? Cuando les pregunto, la mayor parte de ellos me dijo jardinero, luego capitán y luego pulpo, como pueden ver, ¿no?
Si es que lo puedo apuntar. Bueno. Y de ahí derivé, digamos, la recopilación de esta gráfica. Uno de los maestros o directores de escuela que entrevisté era director de una escuela muy grande en Finlandia. Le encantó la pregunta, ¿no? Le encantó la pregunta, y él era presidente de la Asociación Internacional de Directores de Escuela, y me invitó, porque le hice esa pregunta, me invitó a dar una charla al Congreso número 15 de la Asociación Internacional o Confederación Internacional de Escuelas Particulares, de escuelas, no particulares, de escuelas en el mundo, en un lugar que se llama Finlandia Hall, y ahí hablé con alrededor de 1,500 directores como ustedes sobre qué era esto de liderazgo alrededor del mundo, y les hice la misma pregunta, etcétera, 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 y llegamos a esto. Yo estuve pensando si hacía una pregunta similar a esta pregunta, ¿no? Pero ya les di la respuesta para animar y para hacer un poco más interactiva la charla, pero a ver si nos sale otra pregunta, ¿no? Bueno, pero antes de la pregunta, miren lo que me dijeron, ¿no? Algunos me dijeron, soy una brújula, soy cocinera, soy programador, el cauce de un río, tallador de diamantes, mago, hormiga, apóstol, árbol, albañil, domador de leones, soy regadera. Esa no la entendí mucho, pero alguien me contestó que era regadera. Vendedor de nieve, tampoco lo entendí mucho, pero alguien me contestó, ¿no? Soy una abeja, soy director de orquesta, soy lo que tenga que ser en el momento que se necesite. Es muy buena, ¿no? Y al final yo concluí en mis charlas que la gran capacidad del director del siglo XXI es adaptarse a las circunstancias, ¿no? Porque además hablar de liderazgo es una de las áreas más endebles, o sea, se escurre. Antes tenía yo en mis charlas, ponía yo una cubeta de agua, literalmente en el podium, ponía yo una cubeta de agua y les decía yo, les voy a decir cómo es el liderazgo, ¿no? Y si lo podemos asir. Y entonces metía yo la mano, agarraba, ¿no?, con el puño el agua y todo se escurría. Y lo que quiere decir es un concepto escurridizo. No hay forma de observarlo y fijarlo y controlar la cantidad de variables que un director de escuela tiene que manejar para saber cuál es el concepto, ¿no?, de director de escuela. ¿Cómo se mide, ¿no? A lo mejor podemos medir el de los maestros con los resultados de sus estudiantes. Yo sé que está muy criticado, pero es una forma de medirlo. En matemáticas, o los de inglés en inglés, o los de español en español. Pero un director, ¿cómo lo medimos? Bueno, a lo mejor cómo le fue a la escuela. Pero un director en Suiza me contestó, los buenos resultados del trabajo de un director de escuela se observan 15 años después, cuando los niños ya salieron y están en la vida adulta. Y ya en ese entonces ese director de esa escuela ya no está en esa escuela. Entonces, si aprendamos a vivir en un terreno en donde medir su trabajo es extraordinariamente difícil, ¿no? Y conceptualizarlo, ¿no?, sobre lo que es, lo que significa, es aún más difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar para orientarnos de por dónde ir o qué hacer. Entonces les voy a pedir, vamos a hacer un cambio a ver si nos sale, si funciona bien el internet en la página. Váyanse a menti.com y déjenme ver cómo puedo, ver si me puedo salir. Espero que no se me haga aquí una confusión espantosa, porque voy a tener que cambiar. Vayan a menti.com, contesten esta pregunta, que es: ¿cuál es la habilidad más importante de los líderes escolares hoy? O sea, si en la página menti.com, tal cual, ahí está, y van a tener 3 opciones. Escriban una sola palabra en cada una de las 3 opciones
y traten de escribir lo que ustedes consideran que es más importante. Y yo voy a terminar, si es que esto me permite. Espérenme tantito. Ok. Con una sola palabra las tres opciones, y ahorita van a empezar a ver el resultado. ¿Nos podría volver a poner el código? ¿Sí? 1531 4897. 1531 4897. Y van a ver el resultado de lo que ustedes mismos consideran ahorita. Seguramente muchos de ustedes ya han hecho este ejercicio. Es una aplicación muy útil, sobre todo para este tipo de charlas. Y vean lo que platicamos hace ratito, la capacidad de adaptarse. No fue metáfora lo que nos dijo esa persona. Pero si van poniendo su respuesta, va a aparecer y nos vamos a... Mientras siguen escribiendo, voy a buscar un apuntador. Es que no sé si lo dejé aquí. ¿O está allá? Es un apuntador. Nueve siete, si no me equivoco. Es 1531 4897. Ay, gracias. Fíjense, si juntamos adaptabilidad con adaptación, con flexibilidad, nos está dando la característica más importante, es la sabiduría de las masas, como dirían, ¿no? The wisdom of the crowds. Este es un crowd y está expresando su sabiduría a través de eso y no están muy alejados de la verdad. Podría yo terminar aquí la charla, ¿no? Y que todos ustedes irse con este concepto. Flexibilidad, adaptabilidad, empatía, por supuesto. Y por eso les decía que es extraordinariamente difícil darles la charla a líderes, porque los líderes saben antes que uno, ¿no? Es más, los académicos o los científicos cuando publican sus resultados, es que van y les preguntan a ustedes qué están haciendo, ¿no? Los aglutinan y los presentan de una forma teórica. Pero esta forma teórica es la expresión de muchas prácticas. Y por eso es la importancia de poder combinar la práctica que ustedes hacen en la trinchera con la teoría que los académicos hacen en el escritorio para que vean en qué tanto se acercan a lo que está sucediendo con el resto del mundo. Entonces, quedémonos con esto como una de las principales habilidades para los directores en la época de la educación imposible, ¿no? Su capacidad de adaptarse. Ok. Nada más si me dan un minutito voy a tomarle una captura de pantalla para mis propios registros, porque esto es evidencia para mí. Tuvimos 58 de ustedes participaron. Es un buen número, ¿no?
Ok, ahora me voy a ir, me regreso a la presentación y entramos de lleno. A ver si podemos regresar. Listo. Pero en este mundo, ustedes viven en un contexto complejo, tanto en lo interno, en su mundo de la escuela, como en lo externo, en el mundo que los rodea, ¿no? Y bueno, gran parte del mundo que los rodea es lo global. ¿Y qué estamos viendo en el mundo global? Cosas que no teníamos en el cambio de siglo, ni siquiera en la segunda década del siglo XXI, la pandemia. Y luego las guerras. Y luego otra serie de cosas que vamos a ver que antes no las teníamos. Y para ahí nos vamos a ir a el mundo nacional, lo que está sucediendo en México. Y lo que está sucediendo en México es que, una vez más, otra reforma, ¿no? Ya estábamos viviendo los últimos 3 sexenios, 3 diferentes reformas, donde las escuelas de este país y los maestros han estado sujetos a 3 diferentes currículos, ¿no? El del 11, el del 17 y ahora el del 23, ¿no? Con la reforma educativa y además el del 23 ordenando una entrada en vigor en contra de la lógica y en contra del derecho, ¿no? Pero bueno, aquí nos tocó vivir. Además de eso, vamos a hacer un breve y rápido recorrido sobre la situación de la educación en México, para que de alguna manera ustedes ubiquen a su escuela y a su mundo sobre lo que está pasando en México comparado con el mundo. Aquí tenemos una gráfica que habla sobre el porcentaje de población adulta más activa de entre 25 y 64 años de edad que no tiene educación media superior. O sea que lo que más ha logrado es educación secundaria. Y para el caso de México, que es esta barra roja, es 56%. O sea que casi la mitad de nuestra población adulta no tiene educación media superior. Comparado con la OCDE, que el 80% la tiene, ¿no? O sea, estamos obviamente entre todos los países de la OCDE somos el peor. Pero aquí agregué yo a China y a India como para que no nos viéramos tan peor, ¿no? Y esto se está viendo un poquito mejor. Si esta charla la hubiera yo dado hace 3 o 4 años, cuando Costa Rica no era miembro de la OCDE, ni Colombia, que ya son miembros de la OCDE, no estaban, México se veía mucho más alejado de las medias de la OCDE. Entonces tenemos una población adulta no educada, y no educada para la era del conocimiento, ¿no? Luego, ahora la población joven de entre 18 y 24 años de edad. ¿Qué porcentaje de esta población joven está en la escuela? Está en la educación, 54%. O sea que los jóvenes tampoco se están educando. Y peor aún con la deserción que provocó la pandemia. No solo en México, en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo y en Estados Unidos. Estados Unidos en estos datos se parece mucho a Latinoamérica, a diferencia de los países europeos o asiáticos. Luego, ¿cuál es la tasa de matriculación, ¿no?, de escolarización de esta población que se supone que debió haber terminado ya la educación media superior? Una vez más, somos el último lugar de la OCDE. Aquí hay países de la OCDE y no de la OCDE, pero bueno, como les dije, Colombia y Costa Rica acaban de entrar a la OCDE. Si no estuviesen ellos en la OCDE, Israel sería el que le sigue, y luego Turquía, luego Brasil, Chile, que se está desprendiendo mucho de México. Nos veríamos todavía bastante más rezagados. Aquí tenemos a Perú, que no es miembro de la OCDE, y a la India. China en esta estadística no tiene datos. Luego nos vamos a
gasto por estudiante. Y aquí es donde empezamos a ver un poquito por qué estamos como estamos, ¿no? Vean cuál es el gasto. Estos son los países que más gastan, ¿no? Luxemburgo, así, cantidades, ¿no? Por estudiante al año en dólares PPP, o sea, dólares comparables. El dólar comparable, el PPP, quiere decir el Purchasing Power Parity, la paridad de poder de compra. ¿Cuánto compro con $1 en México y ese mismo dólar en Luxemburgo o en los otros países? Entonces los economistas sacan una tasa estandarizada para decir, voy a comparar con $1 internacional, ¿no? ¿Cuánto compro de leche, de agua, de carne, de transporte público, de vivienda, etcétera? Bueno, con este dólar comparable, aquí está México, comparado con la OECD. Nosotros gastamos por estudiante en todo su recorrido desde primaria hasta la universidad $3,239, comparado con un promedio de 12,000. Y aquí las grandes marcas, que serían Finlandia y Japón, $13,000. Entonces, a este yo le llamo el umbral o el benchmark. O sea, el gasto no es todo, pero un nivel mínimo de gasto es importante. Es mucho más importante cómo se gasta el gasto que cuánto se gasta. Pero se necesita algo para gastar. Y si no tenemos, prácticamente entonces le estamos golpeando fuertemente a la educación. Entonces, esta es una de las gráficas más drásticas de que traemos un serio problema estructural en materia de política educativa. Luego, ¿cuánto enseñamos, ¿no?, curricularmente? Y aquí parece que vamos contrario a lo que está sucediendo en el mundo. Esta es la educación preescolar. Horas de enseñanza al año. Acá estamos enseñando la mitad. Es que el mundo ya se dio cuenta desde hace mucho tiempo, desde las investigaciones del 1990 y luego el famoso paper del profesor Heckman, Premio Nobel de Economía en el 2007, que hablaba del retorno social de la educación inicial y preescolar. Mientras el mundo considera que es muy importante en horas de enseñanza, nosotros casi nos vamos a la mitad. Luego más o menos subimos y quedamos comparados en el nivel de primaria y aquí nos desprendemos. Secundaria, el mundo sube, como que dicen, esto es muy importante, tener a los niños estudiando más en la escuela, porque es el final de la educación básica y de aquí depende que no se nos vayan o que estén listos para la educación superior, media superior. Igual acá nos quedamos, aquí nosotros aumentamos y la OCDE reduce, porque muchos de estos estudiantes están practicando, están trabajando. Y lo igual sucede en la educación preparatoria vocacional. Y aquí ya nos quedamos igual. Entonces tenemos una forma diferente, digamos, de ver curricularmente el tema de cuánto deben de estudiar, ¿no? ¿Ganan muchos nuestros maestros o ganan poco? ¿Ok? Bueno, igualito. Uno que puede decir aquí, si aquí un maestro gana 10,000 pesos o 15,000 pesos y en Finlandia ganan 2,000 euros, ¿están ganando más los de Finlandia que los mexicanos? Depende. Entonces necesitamos un dólar internacional, que es lo que hacen los economistas, un dólar comparable. Preescolar. ¿Cuánto ganan los maestros de la OCDE en promedio? ¿Dónde está México? $57,000 internacionales. México, este es preescolar en el tope del ingreso, porque empiezan uno salario inicial, salario medio y salario al tope, ¿no? Para no complicar la gráfica, lo estoy presentando al tope. El salario del maestro mexicano aquí es de 42,000 y el de Finlandia es de $35,000 internacionales. Y bueno, la República Eslovaca, 15,000. Y puse a la República Eslovaca porque es la más baja. Sin embargo, tiene resultados mucho más altos que los que tiene México. ¿Qué pasa en primaria?
más o menos la misma escalerita. Y en secundaria, más o menos la misma escalerita. Aquí más o menos quedan igual, Finlandia y México. Y aquí preparatoria, ¿no? Otra vez México se separa y vean cómo está la distancia con este país. Entonces, si nos vamos a esta estadística estricta de dólares comparables, no estamos tan mal. Están ganando igual los maestros de Finlandia que los maestros de México. Déjame terminar con el tema y tomo tu pregunta. El único problema de esta estadística es que no se toma en cuenta la calidad, ¿no? Porque si dentro de la canasta que se utiliza para hacer un dólar estandarizado está la calidad de la leche, pues a lo mejor no es la misma la calidad de la leche que se toma en México que la calidad de la leche de Holanda, ¿no? O si está la calidad del transporte público, ¿no? Si uno se sube aquí al transporte público y va de mosquito, está arriesgando la vida por varias razones. Pero si uno se sube en un autobús en Suecia, bueno, o sea, el autobús está alfombrado, llegan y salen a la hora que dicen, despliegan las distancias y las estaciones en una pantalla con toda precisión, y aquí no sabe uno, ¿no? Y no sabe uno si lo van a dejar a la mitad del arroyo o si lo van a dejar en una estación o qué sucede. Y si dentro de todo esto está también la seguridad, el alumbrado público, la calidad del agua y demás, ahí es donde se pierden, digamos, estas estadísticas, y por eso habría que verlas con mucho cuidado. Sin embargo, a ojo de buen cubero, y esto es lo único que tenemos para comparar los salarios, eso es lo que nos dicen las estadísticas. Ahora sí, dime. ¿Incluye toda la escuela pública? Es el 90%, ¿cierto? Incluye toda la escuela pública. Sí, adelante. Doctor, la cifra que ponía ahí es un equivalente, o sea, es anual, ¿correcto? Es anual. O sea, eso da un promedio de 64,000 pesos mensuales. No estoy seguro de que cuadre con lo que ganan los maestros en México. Están en el tope del ingreso. Y son datos proporcionados por México a la OCDE. Y datos proporcionados por los otros países a la OECD. En eso nos ayudan las organizaciones internacionales. Reciben los datos de los diferentes países y los homologan. Y seguramente están ahí prestaciones. ¿Okay? Y otro tipo de... El PPP hace que, o sea, es que no son números reales, son comparativas con el dólar. O sea, son índices que comparan el poder adquisitivo de $1 en México con $1 en Finlandia. ¿Qué compra ese dólar en México y qué compra en Finlandia? Ese dólar en México compra 1 litro de leche, en Finlandia compra medio litro de leche, o 1/4, cosas de ese tipo. Entonces, cuando haces esa comparación, es cuando llegas a este tipo de cifras. Pero es la única forma de compararlo. ¿Ok? Calidad. Ahora me voy un poquito a calidad, que es, pues, que ustedes ya saben, aprendizajes. ¿Cómo estamos en calidad? Lo único que tenemos ahorita para comparar a México con el mundo es PISA, ¿no? Y PISA se suspendió en el 2021, se realizó en el 2022, y los datos de la nueva PISA se publican el 5 de diciembre de este año. A partir de ahí vamos a saber, es lo que realmente nos va a decir, comparado con el mundo, cómo estamos. ¿No? Y todos ustedes están familiarizados con PISA. Es una prueba realizada a niños y jóvenes entre 15 años y 3 meses de edad y 16 años y 2 meses de edad. Quiere decir que es más o menos al final de la educación básica. No es una prueba curricular, no mide lo que saben los estudiantes de tercero de secundaria o primero de prepa. Mide lo que los expertos dicen en el mundo, dicen que deben saber a los 15 años de edad. Y de esa manera es estandarizada a una especie como de currículum hipotético internacional. Y entonces se ancla por la edad,
no por el grado. Enlace, por ejemplo, o Planea, o Excale, o las pruebas TEAMS y PEARLS de IEA en Ámsterdam, están enlazadas al grado. Cuarto de primaria, segundo de secundaria, tercero de prepa. Esta no, esta está anclada a la edad, no importa en el grado en el que estén. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de los mexicanos en esta prueba en lectura en el 2018, que sería para el caso de México español. Estos son los resultados, hasta arriba están 4 provincias de China, en el amarillo está la OECD, el rojo es México y hasta abajo está Filipinas. Como ven, hay una distancia muy importante entre México y China, y luego le sigue Singapur y luego Finlandia. ¿Cuál es esa distancia? Son 135 puntos entre México y los mejores. ¿Qué quieren decir 135 puntos? También es muy difícil saberlo. Pero los expertos más o menos hacen este tipo de estadísticas, ¿no? Midiendo lo que se aprende con un año escolar, y dicen que entre 30 y 40 puntos equivalen, dependiendo si es lectura o matemáticas o ciencia, equivalen a un grado escolar. Vamos a suponer que fueran 30 puntos. ¿Cuánto es 135 entre 30? Un poco más de 4, ¿sí? Entonces quiere decir, hipotéticamente, que los resultados de estos jóvenes de México es como si estuvieran compitiendo con niños o jóvenes con 4 grados menos. O sea, estos jóvenes de México, que en su mayoría son de primero de prepa cuando presentan la prueba PISA, estarían compitiendo con jóvenes o niños de sexto de primaria sexto de primaria o primero de secundaria. O sea, el nivel de conocimiento de nuestros jóvenes de primero de prepa es similar a sexto de primaria o primero de secundaria. Esos son 135 puntos. Ahora, aquí está China. China no es miembro de la OCDE, ni Singapur. Finlandia, Canadá, Corea, Polonia, Estados Unidos, Japón, Noruega, Islandia, Turquía, Chile, Uruguay no, Costa Rica sí, México, Brasil y Colombia sí, Argentina no, etcétera, son o no son miembros de la OCDE. Entonces voy a presentar la misma gráfica, pero ahora son 38, pero en 18 eran 37. ¿Cómo está? México siempre ocupaba el último lugar, siempre. En todas las rondas del 2000 al 2018, siempre ocupamos el último lugar en matemáticas, ciencia y lectura. Desde que entró Colombia a la OCDE, ya empatamos o quedamos en penúltimo lugar. Ya ascendimos, digamos, al penúltimo lugar. Entonces estamos haciendo lobbying para que entren otros países a la OCDE, ¿no? Y de esa manera vamos a aumentar, vamos a mejorar. Igual la distancia entre México y Estonia y Finlandia son 123 puntos, que es igual entre 3 y 4 grados escolares. Ese es el nivel de rezago en el mapa mundial de la educación. Y aquí están jóvenes también de escuelas particulares, ¿okay? Porque la prueba se aplica a muestras tanto de escuelas públicas como particulares. Pero alguna vez en una escuela en Zacatecas, hace muchos años que presentaba yo estas gráficas, una mamá se levantó y me dice: nosotros seremos muy malos en educación, pero somos muy buenos en felicidad. ¿Ok? Algunos de ustedes ya han visto esta gráfica seguramente. Esta es la misma gráfica de lectura, colocada de esta manera. Aquí están los países con las barras azules son los países con los resultados más altos, las azules más intensas y las claritas son con los resultados más bajos. Aquí viene otra gráfica que es, satisfacción con la vida, que es en el cuestionario de contexto que acompaña la prueba PISA que se les hace a los estudiantes. Y les piden qué tan satisfecho estás con la vida es un índice de varias preguntas. Y observen
Estos son los países más infelices y estos son los países más felices. El más feliz de todo, el más satisfecho, son los mexicanos. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a colocar esas mismas dos gráficas juntos. Aquí está la de satisfacción de la vida que acabamos de ver. Ahí. O aquí. Y aquí está la de PISA. Entonces aquí arriba están, ¿no?, los infelices pero sabios. O los felices pero ignorantes. O dicho de otra manera, los sabios pero infelices o ignorantes pero felices. ¿No? Excepto por dos países. Islandia, que está con una barra azul un poquito más marcada, más intensa, y Finlandia, que está con una barra mucho más intensa. Entonces quiere decir que no, educación y felicidad no son variables mutuamente excluyentes, que podemos tener las dos. ¿Okay? Entonces eso de que somos ignorantes pero felices es una barbaridad. Aquí viene otra gráfica súper interesante en relación a esto. Corea, con el más alto resultado en PISA-OCDE en matemáticas, muestra la más baja felicidad. Aquí está en matemáticas 2012, ahora vamos a saber otra vez matemáticas 2018. Corea tiene el mejor resultado en ese año y México el peor resultado. ¿Ok? Aquí estamos. Y luego pregunta, porcentaje de estudiante que está de acuerdo con me siento feliz en la escuela. Aquí está México. Perdón, ahí está México. Son los más felices en la escuela con los peores resultados. Y los coreanos son los más infelices en la escuela con los mejores resultados. Eso rompe con todas las cosas que hemos dicho, ¿no? No queremos niños así, queremos niños felices, ¿no? Felices, pero con ese nivel de ignorancia como puedes, ¿no? Muy felices, pero ignorantes, corruptos, pobres, inequitativos, desconfiados, inseguros, pero felices. O una de dos, o de a tiro las estadísticas están muy mal, o tenemos un concepto equivocado de felicidad. Y luego fíjense en esta otra, ¿no? Lo que dice la literatura en pedagogía. Si el niño está feliz en la escuela y le gusta estar en la escuela, pues le va a ir bien, ¿no? Bueno, el docente muestra interés en mi aprendizaje del lenguaje en todas las sesiones. Es lo que se llama la conexión entre el docente y los estudiantes. El docente muestra interés en mi aprendizaje del lenguaje. Vamos a ver cómo están. Estos son los países donde dicen que el docente muestra interés en su aprendizaje. O sea, tenemos docentes que conectan. República Dominicana, el peor de PISA. Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, Colombia, Chile y Uruguay. O sea, toda la región de Latinoamérica. Son los que tienen a los mejores maestros en esta variable. Y luego aquí tenemos Suecia, Islanda, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Es la historia de dos regiones, ¿no? Como la historia de dos países de Dickens, de dos ciudades. Aquí es donde muestran que no tienen interés, pero les va mejor. Pues estoy tumbando verdades, ¿no? Verdades de perogrullo. Los maestros siempre me retroalimentan en mis fortalezas en esta materia. ¿Qué mejor que tener un maestro que retroalimenta? ¿Qué mejor que tener eso? ¿No? Vamos a ver cómo nos resulta. Los maestros donde más retroalimentan son Estados Unidos, México, Chile, China, Canadá, y de ahí ya se cae a Polonia, la OECD, y en los que menos están Finlandia, Alemania y Japón. Y les va, pero way
above, ¿no? Muy por encima. Entonces, como dice un proverbio persa, dice, no creas todo lo que te dicen, porque si crees todo lo que te dicen, muchas veces crees lo que no te dicen, excepto si lo digo yo, ¿no? Nada más en esa excepción, porque ahorita voy a tratar de aclarar estas contradicciones. Y finalmente, el último dato que tenemos de México es el publicado hace unas... Nos hiciste el favor de aumentar la ansiedad. ¿Qué cosa, sí? Lo arreglaron para aumentar mi ansiedad. Bueno, ok. Estos son los resultados de la prueba, la nueva prueba, ¿no? Que se realizó el 22-23, que se repartió en ese año a todos los estados de la República, pero apenas se publicó hace aproximadamente un mes. Digo, hay más resultados, aunque se aplicó a escuelas públicas y privadas, el informe no desagrega por sostenimiento. Pero quiero llamar la atención en dónde estamos. En tercero de secundaria, el 71% de nuestros estudiantes tiene el resultado más bajo de aprendizaje. Ellos le llaman alta prioridad. Le quitaron el nombre más bajo. Antes era nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y era el nivel más bajo, o sea, no responde ni lo básico a nivel más alto, ¿no? Responde con preguntas difíciles. Y aquí le llaman alta prioridad, quiere decir necesitan atención. Yo lo traduje abajo para poder expresar de una manera más directa. Entonces tenemos Houston, we got a problem. México, we got a problem. Still, en la tercera década. Y así como ustedes me están escuchando ahorita, y publiqué más o menos estos mismos datos hace 20 años, ahorita estoy escribiendo la actualización de ese libro 20 años después. Y estoy prácticamente diciendo estamos igual o peor que hace 20 años. Y ya los niños que están ahorita en tercero de secundario, primero de prepa, ni siquiera habían nacido hace 20 años, son los que presentan este tipo de pruebas, ¿no? O sea que desde el punto de vista de política educativa perdimos toda una época. Y una vez más, aquí están los estudiantes de sostenimientos particulares, derivados de otras pruebas, como Planea, que sí tenemos los datos, pero se interrumpió Planea. Las escuelas particulares salen un poquito mejor que las escuelas públicas, pero no mucho mejor, ¿no? La brecha se acorta en lugar de ensancharse. Entonces es una realidad desoladora. Y además de tener estos problemas globales y nacionales, tenemos una cultura familiar cambiante, las familias están cambiando en México y el mundo, y eso lo saben ustedes mejor que yo. Y esta es una caricatura que ustedes seguramente ya vieron en internet por todos lados, pero esto era lo que sucedía cuando la maestra le mostraba a los papás las calificaciones del estudiante y los papás regañaban al estudiante. Ahora, en el 2001, la maestra muestra las calificaciones y los papás se van contra la maestra. Y eso está sucediendo en el mundo también. Y por eso hay una especie de alza generalizada en los resultados de los estudiantes, ¿no? En el grade point average, en el promedio de las calificaciones. Y no es tanto porque estén aprendiendo más, a pesar de que son más inteligentes, según las mediciones de la inteligencia a través de las generaciones, sino de que hay una especie como de temor de calificarlos bajo porque se va a echar un pleito con los papás o con las autoridades, ¿no? Y de ahí viene todo este tema de que elevar las calificaciones. Es otro tema, ¿no? Interesantísimo desde el punto de vista de la pedagogía. Debo pasarlos, porque si no los paso están estigmatizados y lo estigmatizado no ayuda, ¿no? Pero por otro lado llegan al siguiente grado escolar y la mayor parte del tiempo los maestros están con el problema de que los estudiantes no están listos para el grado escolar. Entonces crean ahí una falsa realidad, ¿no? En fin,
Y tenemos familias que cambian radicalmente. Yo divido las familias en el mundo de la educación en dos. Las familias que viven en la abundancia de la pobreza, y ya sabemos todos los efectos negativos de la pobreza sobre el aprendizaje, tanto desde el punto de vista cerebral como desde el punto de vista de las oportunidades para el aprendizaje. Pero uno nuevo que aprendí en Noruega, entrevistando a una directora de una escuela, me dice, es que nosotros tenemos el tema de no de la abundancia de la pobreza, porque no somos pobres. Estos niños tienen resuelto toda su vida desde antes de nacer, sino el problema de la pobreza de la abundancia. ¿Y cómo se puede decir en pocas palabras? Papás negligentes porque están muy ocupados, pues no te atiendo, pero muy exigentes porque son muy exitosos. Y entonces me decía, esto lo que resulta son niños deprimidos, niños que se lastiman, niños antisociales, ¿no? Niños que viven muy exigidos pero sin la atención familiar. Y eso es más cercano a lo que sucede con las familias de las escuelas privadas en México y el mundo. Entonces los papás creen que cumplen con su misión educativa cuando llevan a un niño a una gran escuela y esperan que lo entreguen como un saco a principio de año y que la escuela se los va a dar con intereses a final de año. Un saco de dinero y me lo entregas con intereses a final de año. Y ahí está el gran problema. Entonces tenemos un serio problema también del cambio de las familias. Y además de eso, maestros y maestras exhaustos. No tenemos estadísticas en México. De hecho, está creciendo, digamos, el número de maestros en el sistema educativo. Pero en otros países, sobre todo los países desarrollados y sobre todo donde sí hay muchas estadísticas en Estados Unidos, los maestros ya no es una profesión atractiva. Entonces hay una especie de abandono. Están cansados, ¿no? Agotados. ¿Y qué han hecho escuelas o qué hacen las escuelas alrededor del mundo? Bueno, ustedes lo dijeron en algunas del ejercicio que hicimos en Menti, pero constantemente se menciona en la literatura. Necesitamos atender a los maestros también, no solo a los estudiantes, ¿no? Y este es en una escuela muy sensible en Irlanda. El director de la escuela decidió, voy a poner un jardín nada más para los maestros para que se vayan a relajar. Este es un tratamiento relax en una escuela en Turku, en Finlandia, ¿no? Y entonces hay un movimiento internacional por encontrar espacios de relajación en la escuela, tanto para los maestros como permitir este tipo de actividades de relajación para los estudiantes. Entonces, el relax se convierte en un tema extraordinariamente importante para que funcione lo demás. Y sobre eso vamos a hablar el resto de la charla. Y ahí entramos al tema de emociones y aprendizajes. Entonces ya vimos lo global, lo nacional, papás exigentes, maestros cansados, y el director tiene que lidiar con todo eso, con la realidad global, la realidad nacional, tiene que estar en su mente. Papás exigentes, maestros burn out, y ahora tenemos que entrar a lo que sucede en la vida de las escuelas, las emociones y el aprendizaje. Como ustedes lo saben mejor que yo, la escuela es un caleidoscopio caótico de emociones y es la chamba del director, ¿no? Que ese caos se convierta de alguna manera en armonía, ¿no? Y son las emociones del mismo director o directora, de los maestros, de los alumnos y lo que son peores, los papás de los alumnos, ¿no? Y entonces ustedes se convierten literalmente en terapeutas de estabilidad emocional. Y gran parte de su chamba es que funcionen bien emocionalmente. Y además de las emociones, viene ahora todo esto de los estilos e intereses de aprendizaje, ¿no? Que todos los niños tienen estilos diferentes, intereses diferentes de aprendizaje. Y entonces hay que adaptar la escuela a mis 500 niños que tengo en la escuela. ¿Cómo voy a hacer para 500 niños? Y esto se tiene entonces que leer con criterio.
Y el criterio es que siempre hay un rango de normalidad donde la maestra y el maestro está enseñando para ese rango de normalidad, ¿no? En un salón de clases de 25 o 30 estudiantes, a lo mejor 15, ¿no?, de esos están más o menos en el rango normal para que yo pueda enseñar el currículo al ritmo que me pide el currículo nacional o escolar. Pero ¿qué hago con los otros que se salen de la normalidad? Y aquí entra el concepto clásico, moderno y importantísimo en la educación, que es la dupla inclusión y educación especial. Yo no puedo hacer inclusión sin educación especial. Y entonces en el mundo, lo platicaba con John hace un ratito, está de moda que los salones de clase ahora son salones de clase con 2 o 3 maestros, no uno, para poder atender los extremos de los niños que se salen de ese rango normal. Porque la escuela debe seguir el rango normal porque no hay en el mundo los recursos, porque necesitaríamos un tutor por niño. Entonces no lo hay en el mundo. Pero cuando esos niños se me salen del rango normal, entonces viene lo que los finlandeses llaman la educación especial graduada. Entonces está la educación especial de nivel más bajo, que es la que puede hacer el maestro cuando los alumnos están en el rango, pero que tienen algunos problemas de aprendizaje por conducta generalmente, y los puede controlar. Cuando el maestro no los controla, entonces entra un maestro asistente para ayudarlo en los extremos. Y es el segundo nivel. Cuando eso no sucede, entonces hay cursos remediales para los estudiantes, se los llevan a salones de educación especial, sin que el estudiante deje las materias de su rango normal, las regulares. Entonces ya llevamos 3. Y luego hay niños que ni siquiera pueden hacer con el apoyo remedial en estos salones de clases de 6 o 7 estudiantes que se van un ratito, o con un tutor y que los ayuda a hacer el catch-up, pero puede regresar al salón regular. Hay estudiantes que no pueden, y entonces se crea otro sistema de educación especial donde hay clases especiales con currículo especial para esos niños en Finlandia. Y entonces está haciendo inclusión y está haciendo educación especial y está haciendo que todos avancen. Ahí no reprueba nadie. Y después entonces te vas al siguiente ritmo, que es los casos severos. Que ahora la idea es tenerlos también en las escuelas, no los tienen en todas, pero los distritos, en cada distrito hay una escuela para casos severos, que tiene a los estudiantes de educación normal en los 3 niveles de apoyo especial, y los casos severos en una rama, digamos, en una parte de la escuela, donde ahí sí tienen a un maestro por estudiante. Pero son casos muy severos. Y los agrupan en las actividades sociales. Entonces, en este sentido, tienes un esquema de inclusión, educación especial, que evita a todas luces el desatender a los estudiantes. Y ahora el último grito de la moda, un poco acomodándose a esta idea del aprendizaje social, de que lo aprendamos todos juntos, de que lo hagamos todo en equipos y demás. Ahora existe como que un nuevo concepto de decir, todo se vale. Hay estudiantes que son introvertidos que pueden estudiar mejor solos, y hay estudiantes que pueden hacerlo mejor en grupo. Y entonces, esta es una escuela recientemente inaugurada también en Finlandia. Como ustedes pueden ver en los pasillos de la escuela, hay espacios para hacer actividad de grupo, pero hay estos tipos como de capullos, donde un estudiante que quiere estar estudiando solo puede hacerlo, ¿no? Tratando de que la escuela se adapte a la personalidad heredada de introvertido o extrovertido de los estudiantes, para no forzarlos más allá de lo normal a hacer cosas para las cuales no tienen habilidades innatas. Entonces, al final, nos vamos yendo con un resumen que dice, y todo lo anterior, lo global, lo nacional, las exigencias, lo exhausto, las emociones, el aprendizaje, sin contar con los pendientes del día del maestro.
y con escasez de recursos. ¿No? Perdón, del director. Por tanto, el líder escolar del siglo XXI debe navegar entre lo global, lo nacional, lo tecnológico, lo emocional, la escasez, el contexto, lo administrativo, lo regulatorio, el aprendizaje, la seguridad, la cordialidad de mantener a todos cordiales y los pendientes del día. ¿Qué hacer? Una especie de pulpo. ¿Pero qué hacer? 3 preguntas estratégicas para el líder escolar. 1. ¿Qué hacemos? 2. ¿Por qué lo hacemos? 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Enseñanza y aprendizaje de calidad. ¿No? ¿Para qué lo hacemos? Para el desarrollo integral de los estudiantes en lo personal y comunitario. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí me voy a concentrar para el resto de la charla, con 2 estrategias. Una que le llamo yo la estrategia de aprendizaje porque están en una institución de aprendizaje. Y otro es el cambio de cultura de la escuela, convertir la escuela hacia una escuela de aprendizaje. Entonces vamos a hacer un curso rapidito de 5 minutos de teoría de aprendizaje y de cambio cultural de la escuela. ¿No? Cuando yo quiero hacer todo esto, pero los maestros no ayudan, los niños no estudian, los papás están energúmicos. Entonces, aprendizaje, teoría de aprendizaje, el aprendizaje y sus habilidades. Esto lo han visto ustedes conmigo varias veces. Estoy presentando de manera didáctica las funciones cerebrales para el aprendizaje, ¿no? El desarrollo de habilidades emocionales, metacognitivas, cognitivas y de función ejecutiva. Vamos a ver qué significa rápidamente cada una de ellas. Vamos a empezar por las emocionales, ¿no? ¿Para qué sirven el desarrollo de las emociones? Cuando manejo bien las emociones, ¿no?, logro la famosa motivación para que los estudiantes estudien. Esa es la forma en la que las emociones funcionan como pegamento del aprendizaje. Y si ustedes estudian la etimología de la palabra motivación, es una emoción con un fin. Algo me mueve para realizar esto. Entonces el director de la escuela es fundamentalmente un elemento motivador ¿de quién? De los maestros. El liderazgo pedagógico es el motivador de los estudiantes, pero ustedes como directivos funcionan como motivador de los maestros, que al final del día lo que queremos es que el maestro quiera aprender a hacer mejor sus cosas y el estudiante quiera aprender a estudiar. Eso va más al fondo, o es más importante que aprender a aprender. Primero en la historia de la educación era emular lo que hacen mis padres. Luego enseñar, transmitir lo que saben los sabios maestros a los estudiantes. Luego el paradigma del aprender. Es más importante aprender que enseñar. De ahí pasamos al famoso paradigma de aprender a aprender. Ahora estamos en los albores de querer aprender. ¿Ah? Y para ello está entonces el desarrollo de las emociones. ¿Y cuándo ocurre? En el proceso educativo, lo primero en trabajar en las escuelas es las emociones y luego las ecuaciones. Y por eso toda la literatura, inclusive la literatura de los más académicos, de la formación académica a los estudiantes desde educación inicial y preescolar, es el trabajo de habilidades socioemocionales en la educación de 0 a 6 o 7 años de edad. ¿Eso quiere decir que tengo que olvidarme por completo de lectura en matemáticas y de lo demás? No, pero lo tengo que hacer a través de herramientas emocionales. Luego vienen las habilidades metacognitivas. ¿Qué son estos de las metacognitivas y cómo se traducen en nuestra tarea en la escuela? La metacognición es la capacidad de pensar sobre el pensar, es la capacidad de reflexionar. Y esto en la escuela se llama, o en los sistemas educativos, evaluación.
¿no? Y ahorita hay un chorro de literatura sobre el tema de la evaluación, sobre todo en esto de la nueva escuela mexicana, que si la evaluación formativa y que no la sumativa, pero sí la formativa y que los alumnos se evalúen y todo ese tipo de cosas. Bueno, esta diapositiva lo que tiende a hacer es un poco aclarar dónde se sienta la literatura en el tema de la metacognición, traducida a la pedagogía como evaluación. Primero la evaluación diagnóstica, ¿qué sé? ¿No? Que es la que realizan todos los maestros al principio de un ciclo escolar o al final de un grado escolar que se le entrega al maestro del siguiente grado, ¿no? Para que sepa cómo están los estudiantes. Esa es diagnóstica. Lo más radical que he visto yo, y fabuloso y extraordinario, que he visto en el tema de evaluación diagnóstica como entrega de estafetas, lo observé en una escuela en Holanda, en una reunión que fue algo sensacional. Todo el distrito escolar lo que hizo fue reunir a los maestros de primaria, de las escuelas primarias, con los maestros de secundaria de las escuelas que reciben a los niños de las escuelas primarias. Y donde los maestros de las escuelas primarias les platican a los de las escuelas secundarias quiénes son los niños que reciben y cómo los reciben y en qué condiciones los reciben, para tratar de suavizar una de las transiciones más difíciles de la educación, que es de la primaria a la secundaria, y que es donde empieza a crecer el tema del bullying, y el tema del bullying al final del día se convierte en un tema de control. Los estudiantes están tratando de controlar. Y como en casi todas las partes del mundo, pasan de un ambiente mucho más cordial, más ameno, más family-like en primaria a secundaria, donde tienen 1 o 2 maestros en primaria y de repente pasan inclusive a otras instalaciones u otras escuelas con 10 maestros, ¿no? Lo que sucede con los alumnos es un cambio cultural, un cambio radical de hábitos. Y lo que este distrito escolar estaba tratando de hacer es suavizar el tránsito. Entonces, un diagnóstico holístico para decirles qué son, cómo son, no solo en lo académico, no solo en lo que sabes, sino en cómo te comportas, quiénes son líderes, quiénes hacen bullying, etcétera, etcétera. Y algunas otras escuelas lo que hacen es que los maestros de secundaria empiezan a dar cursos en 6º de primaria, 5º y 6º de primaria, para hacer el contacto con los estudiantes. Cuando los estudiantes llegan a la secundaria, ya los conocen, ¿no? Y de esa manera reducen la capacidad de los estudiantes de armar sus áreas de poder. Entonces está la diagnóstica, luego viene la formativa, que la literatura efectivamente dice, la única evaluación que mejora los aprendizajes es la formativa. Pero eso no quiere decir que las otras evaluaciones no sirven. Son cosas diferentes y miden cosas diferentes. La evaluación formativa es la que me responde las siguientes preguntas. ¿Cómo aprendo? ¿Estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí? ¿Cómo mejorar? Y la famosa evaluación por autoevaluación, donde le pregunto al estudiante, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que estás aprendiendo? ¿Tienes amigos en la escuela? ¿No tienes amigos en la escuela? ¿Cómo te llevas con tus maestros, etcétera? Para tratar de obtener una sensación emocional de lo que está sucediendo con los estudiantes. Luego nos vamos a la sumativa. ¿Fue suficiente? ¿No? Es el tránsito de zona de aprendizaje próximo. ¿Suficiente lo que sabes para seguir a la siguiente zona? Y luego a la responsiva, rendición de cuentas, que era un poco la que estaba tratando de implantar Peña con su reforma educativa y la medición de maestros, etcétera, pero no la supieron transmitir y no la supieron hacer. Y digamos, esto es lo que la literatura en general resume como las habilidades metacognitivas traducidas al mundo de la escuela a través de la evaluación. ¿Qué sucede en el mundo de las escuelas, ¿no? Esto también lo aprendí en Finlandia. En Finlandia los maestros sí pueden reprobar, pero tienen que tener el consentimiento de los padres de familia para reprobar a los estudiantes. Y esto lo aprendí con una maestra directora de secundaria, donde los maestros le dijeron a la directora, este estudiante no puede pasar al siguiente nivel, no está preparado, ni emocional ni cognitivamente para salir adelante. Y los padres de familia de este mismo niño, con la directora, nosotros queremos que pase. La regulación dice, no puede
no pasar si no están de acuerdo los padres de familia. Y entonces la directora resolvió, le dije, ¿cómo resolviste el dilema? Y me dice, desarreglé una sala de juntas muy agradable en la escuela, invité a los maestros que dicen que no y a los papás que dicen que sí, y les dije, aquí tienen la sala de juntas por 1 o 2 horas, lo que quieran, nada más, ustedes deciden lo que quieran, ¿sí? Pero con 2 limitantes. Reprobar no es opción y pasarlo sin saber tampoco es opción. Ahora resuelvan. ¿Okay? ¿Y cuál es la forma de resolver? Reforzar en lugar de reprobar. Y para eso existe la evaluación diagnóstica. Cuando yo desde el principio detecto que hay un problema, echo a andar mi esquema de educación inclusiva y educación especial a la que platiqué antes. Si desde el principio me doy cuenta que el estudiante va muy bien y viene muy bien y está en el rango de lo regular, pues adelante. Si lo tengo en los extremos, aplico el esquema de apoyo especial en sus diferentes niveles. Y como lo estoy aplicando desde el principio, rara vez tienen que reprobar a alguien. Entonces, eso es lo que se llama el poder de la educación especial, comparado con el tema de inclusión. Y luego las habilidades cognitivas, que es las que ustedes ya saben, que es sé lo que sé y sé hacer con lo que sé, ¿no? Ahora dicen, es que es más importante lo que sabes hacer que lo que sabes, pero yo en realidad no sé hacer nada si no sé lo que debo saber para hacer lo que debo saber con lo que sé. ¿Cierto? Y entonces aquí viene la preocupación del director de las tillas, mallas, temarios curriculares, los estándares, procesos, a qué le pongo más atención, a qué le pongo menos atención. Y este es el tipo de temas pedagógicos que un buen maestro resuelve. Por eso cuando me preguntan en Finlandia, ¿está centralizada o está descentralizada la educación en Finlandia? A nivel de aula está completamente descentralizada. La autoridad pedagógica de la escuela es el maestro, ni siquiera el director. Porque ahí se deciden los procesos, los métodos, etcétera, etcétera. Entonces, con un mismo currículo pueden aplicar métodos diferentes. Y en este mundo cognitivo, además de fijarse en los contenidos, en las tiras curriculares, en que si me voy por estándares o me voy por procesos, etcétera, pues tengo que entender lo que está pasando con el mundo tecnológico y de los materiales educativos, los libros de texto y los libros de texto gratuitos. Y aquí, bueno, pues el acceso a Internet, los teléfonos inteligentes que empezaron así como que, wow, esto va a revolucionar la educación en las escuelas, porque es un instrumento que va a facilitar el contacto y vamos a poder hacer menti.com y hay un chorro de programas que facilitan este tipo de actividades, pero el último grito de la moda en las escuelas del mundo es alto a los teléfonos celulares en las escuelas. Y también visitando una escuela en el 2019, antes de la pandemia en Finlandia, me dijo el director de la escuela, esta es la solución. Los estudiantes se ponen muy ansiosos si les quitas el teléfono y no lo ven. Y entonces ponemos este tipo de racks al principio de la sesión de clase, se pone hasta adelante, cada quien ve su teléfono, están tranquilos, pero la mayor parte de los maestros te contestan que el teléfono sirve más como distractor y un productor de ansiedad que como una herramienta para el aprendizaje. Y estábamos en esto cuando de repente el año pasado nos llegan los ChatGPTs, ¿no? Pero el ChatGPT en realidad es un nombre específico de un nombre genérico. Es como pañuelo desechable y Kleenex. ChatGPT es el Kleenex. El pañuelo desechable es el chatbot, ¿no? Que son asistentes de inteligencia, que son bots por robots, ¿no? Y chat por asistente. Y ahí entra el mundo que ya lo vieron ustedes ayer, y yo traía toda una exposición, pero por falta de tiempo no se las voy a presentar de qué está pasando en el mundo de los chatbots y cuántos chatbots hay y hacia dónde están yendo los chatbots y
cómo afecta esto la educación o no afecta la educación en el mundo. Y la conclusión hasta ahorita de los investigadores en el tema es, todo depende cómo lo dices, lo vamos a ver en un minuto más. ¿Cuál es el siguiente brinco? El de el AGI, Artificial General Intelligence. El Artificial General Intelligence, a diferencia de la inteligencia artificial generativa, son modelos que están trabajando los especialistas en el tema para replicar la forma en la que procesa la información y las decisiones el ser humano. Porque la inteligencia artificial generativa simple y sencillamente usa modelos extensos del lenguaje, o sea, todo lo que existe, y predice por probabilidad cuál es la palabra que sigue. ¿No? Pero los modelos general de inteligencia actúan como un ser humano. Los expertos en el tema dicen que nunca vamos a poderlo hacer, otros dicen que sí lo vamos a poder hacer. Aquí hay una excelente monografía sobre la inteligencia artificial y el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Y si lo ponen ustedes, así es la Oficina de Educación y Tecnología del Departamento de Educación de Estados Unidos. Y es toda una monografía donde viene qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va, qué tipos de cosas sirven y qué no sirven, qué les sirve como un gran apoyo para... Y uno de los esquemas donde ellos dicen, bueno, esto es muy complejo y apenas estamos en los pañales del desarrollo de la inteligencia artificial, son todas estas las áreas, ¿no? La visión sobre las computadoras, la robótica, el lenguaje natural, la planeación automática o automatizada, optimización, los componentes, los tipos de inteligencia artificial que son Artificial Superintelligence, Artificial General Intelligence, que funciona como la inteligencia general del ser humano, y la Artificial Narrow Intelligence y Machine Learning. Y de alguna manera, pues esto les da un esquema y un panorama. Ahora, si quieren estar en el último modo en el último grito de la moda sobre el tema, métanse a una página del MIT que se llama RAISE, MIT RAISE, RAISE, y es toda una plataforma, que también la tenía aquí, pero bueno, como les digo, por falta de tiempo no la voy a desplegar, sobre qué es lo que está sucediendo en investigación, en práctica de inteligencia artificial en el mundo. ¿Hasta dónde llega, digamos, la recomendación de los expertos en el tema? Que el problema aquí es que el poder del esfuerzo y el trabajo, que es esencial para el aprendizaje, está siendo sustituido por el poder del teléfono inteligente, otros artilugios y la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial y el teléfono inteligente nos hacen la vida más fácil, o sea, sustituyen el esfuerzo y sustituyen el trabajo, ahí estamos golpeando directamente a la habilidad de aprendizaje. Porque el cerebro no crece por lo facilito, crece por lo difícil. Aunque le encanta lo facilito, y por eso es mucho más fácil ver la televisión que leer un libro, ¿eh? O echarse al diván que salir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el cerebro está ocupado con muchas cosas, haciéndonos crecer las uñas, el pelo, el aparato respiratorio, digestivo, y además lo pones a una actividad cognitiva demandante, te va a decir no, vete al otro. Pero casualmente o paradójicamente lo que hace crecer al cerebro es el desafío. Entonces aquí es no decirle no a la tecnología, como no le dijimos no al ábaco, ni a la regla de cálculo, ni a la calculadora, ni a la computadora, ni al teléfono, ni a la tableta, y ahora tampoco le podemos decir que no, sino cómo lo podemos utilizar. Yo a veces lo que les digo es piensen en los maestros de hace 30, 40 o 50 años con la enciclopedia británica, pero en lugar de ser una enciclopedia británica estática, física, lo que tienen es una enciclopedia británica digital, ¿no? Que es un poco Wikipedia, pero ahora instantánea. Y ahora lo lee mucho más rápido, y ahora te lo resume.
Entonces lo mismo, es la enciclopedia británica, ¿no?, robotizada, automatizada, que nos da las respuestas más rápidas. ¿Eso quiere decir que aprendemos más rápido? No. Eso quiere decir que ahora tenemos un instrumento más rápido, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y entonces, si ustedes lo piensan así, y piensan que lo que está sucediendo es que los nuevos maestros y estudiantes se encuentran con esto, lo que tenemos que hacer es qué tipo de actividades y qué tipo de tareas, etcétera, etcétera, debemos de hacer para el tiempo que nos ahorramos para conseguir lo que antes conseguíamos en 3 días de trabajo, ahora lo conseguimos en 10 segundos, cómo lo utilizamos para hacer actividades creativas, ¿no? Y luego, pues, la función ejecutiva, ya acabé, sí, que es la reina, que es la joya de las decisiones de aprendizaje del cerebro, que es cómo aprendemos a tomar decisiones. Y luego la cultura de la escuela. Me voy a ir en 1 minuto rápidamente porque sé que ya me acabé el tiempo. ¿Cuáles son los obstáculos para el aprendizaje? Según una encuesta que hice con 166 maestros y directores, las familias disfuncionales, la cultura y los padres de familia. Son los obstáculos, o sea, la crianza. ¿Y qué es un ambiente de aprendizaje efectivo? Es el clima escolar. Y el clima escolar es la interacción entre maestros y alumnos y el ambiente emocional, intelectual y colaborativo. Eso es lo que me hace un ambiente de aprendizaje. ¿Y cuáles son los factores intangibles más valiosos del ambiente de aprendizaje? La motivación que hablábamos antes y la calidad de los maestros y el liderazgo escolar a través de comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad profesional de aprendizaje? Los profesionales identifican el problema, trabajan en equipo, con metas concretas, método científico, apoyo administrativo, y resuelve el problema o mejora el proceso. Entonces, una comunidad profesional está integrada por docentes, directivos, expertos y otros, revisan la cultura de la escuela, identifican los problemas, crean un grupo de trabajo con acciones concretas, hábitos a cambiar o reforzar, avanzan y machacan una y otra vez, hasta que se hace hábito. Hasta que se hace hábito. Nosotros somos nuestros hábitos, las organizaciones son sus hábitos, y los hábitos son experiencias repetidas. ¿Cuál es la escuela del 2050? Una escuela de aprendizaje. Y la organización es la siguiente. Es el Chief School Officer, que está auxiliado por el Chief Quality Officer, que se encarga de temas de pedagogía, academia y creatividad. El Chief Intelligence Officer, encargado de comunicaciones, digitalización y materiales educativos. El Chief Emotional Officer, encargado de aprendizaje socioemocional, regulación emocional y bienestar de los niños y de los maestros. Y el Chief Administration Officer, encargado fundamentalmente de recursos humanos, administración y operación. Gracias. Bueno. Tiempo para preguntas, ¿verdad? A ver, lo que vamos a hacer, porque ahora siento que el que está machacando soy yo, pero